Hola, ¿qué tal? Poderosos y poderosas de las artes plásticas. Bienvenido a la tercera parte del curso de cómo dibujar un bodegón realista al óleo. En esta fase voy a ir mencionando muchos tips para que puedas obtener un resultado realista en este bodegón. Y yo te recomiendo que estés muy atento porque esto va a pasar durante todo el proceso de esta fase. Así que comenzamos. Bueno, primeramente vamos a empezar ya con esta fase. Esta fase les va a encantar porque ya van a empezar a notar el cambio en la mayoría de los objetos. Ya aquí en esta fase vamos a empezar a trabajar ya con los planos medios. Y fíjense que cuando aplico pintura, ya la pintura cubre un poco más que en la fase anterior. Si no viste la fase anterior, te dejo aquí arriba el video para que la vayas a ver y la repases. En esta fase vamos a utilizar un poco más de aceite. O sea, la pintura no la vamos a hacer con tantos pigmentos como en la fase anterior. Vamos a diluirla un poquitico más y vamos a ir construyendo los planos. Aquí estoy tratando de hacerlo con un plano medio, pero que sea aproximadamente, que no sea tan oscuro, que sea un poco entre oscuro y medio tono. Y vamos a empezar a dibujar en zonas aisladas. Fíjense que no estoy cayéndole a los planos más oscuros, estoy dibujando las formas negativas que veo, pero sin caer en las luces y en las sombras todavía. Solo vamos a tratar de juntarlas poco a poco. Aquí puse otro tono de azul. Fíjense que yo siempre dejo un poquitico de espacio entre tono y tono, quizás para poner otro tono distinto después, o para juntarlo suave y difuminándolo y entonces ir captando esa sensación de cristal. Pero eso lo vamos a ver en unos minutos. Seguimos dibujando aquí este plano. Lo podemos dejar con el mismo tono casi, porque después arriba de esto podemos volver a trabajar. Y vamos a seguir haciendo lo mismo. Ponemos tono, quitamos, limpiamos, lo suavizamos, porque cuando uno suaviza es cuando le empieza a dar ese sentido de realismo al cuadro. Ya lo empieza a coger cuando ya tienes todos los valores puestos con todos los tonos, ya sea frío o sea cálido, y entonces lo empiezas a suavizar. Y cuando lo empiezas a suavizar, ya ustedes mismos van a notar el cambio, se van a dar cuenta en esta misma sesión. Por eso esta sesión es una de las que más le va a gustar, porque es casi que terminando el cuadro. Vamos a cubrir esta parte de aquí. Lo que sí hay que respetar bien el dibujo hay que respetarlo siempre, y en esta fase más, porque ya no vamos a estar rectificando tanto. Ya ahora vamos a seguir construyendo los planos de dibujo con pintura dentro de cada objeto, dentro y fuera, por supuesto. Bajamos por aquí. Esto lo pueden hacer con un pincel duro o con un pincel suave, eso es a gusto. En este momento yo lo estoy haciendo con un pincel suave porque me gusta cómo corre en el lienzo. Como estamos trabajando con más diluente que en la capa anterior, entonces corre mejor, no araña la pintura, solo acaricia la capa que está abajo y entonces no la levanta. Vamos a dibujar este planito aquí, que es como un cuadrado. Eso viene siendo como un reflejo, pero fíjense que bota un poco hacia la derecha y entonces yo estoy reflejando esa misma forma. La pintura al óleo tiene algo. A ver, no tanto la pintura al óleo, puede ser con acrílico, con acuarela. Tienes que estar consciente de los brochazos que das y por qué los das. No poner pintura por poner pintura. Si no te importa cómo pones el brochazo, al brochazo no le va a importar lo que él tiene que reflejar en el cuadro. Tienen que hacerlo todo muy consciente de por qué
vamos a hacer este plano de esta manera. No es hacerlo por hacerlo. Todo tiene un objetivo en todo cuadro. Y aquí estamos rellenando ya esta parte de aquí. Esto deben hacerlo muy suave, con mucha paciencia, sin apuro. La ventaja que tiene la pintura al óleo es que siempre se puede rectificar. Si te equivocas, puedes coger un trapito, limpiarlo y trabajar arriba de eso. O esperar a que seque y volverlo a hacer. No hay un límite para cada fase. Aquí en este curso estamos trabajando por fase para que entiendan bien cómo se comporta el material y cómo llevarlo a ese nivel de detalles que estamos buscando. Pero siempre se puede rectificar en la pintura al óleo. Mira, aquí estoy poniendo un tono un poquito más claro. ¿Recuerdan el espacio que había dejado pequeño de arriba? Lo estoy poniendo, es un tonito más claro porque ahí le entra un poquitico de luz a la jarra y el cristal, como transparente tanto, hay que lograr esa transparencia poco a poco. Ya cuando terminemos de cubrir todo ese pedazo de la jarra, van a empezar a ver el cambio. Después de eso, solo lo que queda es empezar a suavizarlo. Poco a poco, empezar a suavizarlo. Rellenamos aquí. Dentro de todas estas zonas que estamos rellenando, hay otros planos que son mucho más pequeños. Y dentro de esos planos más pequeños hay otros que son mucho más pequeños también. Eso lo vamos haciendo a gusto, poco a poco. Primero tenemos siempre que empezar por los planos más grandes y después dentro de esos planos grandes trabajar los pequeños. Hay veces que lo podemos hacer sobre húmedo, hay veces que esperamos mejor a que seque y lo volvemos a hacer. Eso es a gusto personal, depende del resultado que usted quiera obtener en el cuadro. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a trabajar sobre húmedo, siempre. Porque para poder suavizar, como les expliqué en la clase anterior, tiene que ser sobre húmedo. El resultado es mucho más rápido y es mucho más limpio. Ponemos aquí hay un cambio de valor muy suave. Lo ponemos. Y es muy importante que se den cuenta que estamos copiando planos. Planos que, si se ponen a pensar, no tienen una forma lógica. O sea, son los espacios negativos. Mira, este plano que estamos trabajando aquí ahora mismo viene siendo como una ventanita. Y yo no empecé a poner el brillo directo. Yo puse un tono que es claro. Ahora me fui hacia arriba y puse otro tono que es claro también. Y después que esté todo eso cubierto, planos sobre planos, que vamos a empezar a suavizar. Vemos el borde de aquí arriba. Estoy seguro que se deben estar preguntando de por qué no hicimos esto desde la primera fase, o sea, en el underpainting, en la clase de él. Bueno, como les expliqué, el underpainting es la base que nos iba a permitir hacer esto, porque esto, si yo lo hubiese hecho de un principio, no me lo iba a permitir. El óleo es una pintura que transparenta mucho y es cubriente. Teníamos que primero tener una base bien fundada para entonces trabajar encima de eso, que es lo que estamos haciendo hoy. De otra manera no se puede obtener ese tipo de resultados. Es muy importante que observen bien y traten de copiar esos planos que hay ahí. Bajamos aquí. Aquí el borde de la jarra, de la esquina de la jarra, es bastante oscuro. Creo que es una de las partes oscuras que tiene la jarra, pero no tan oscura como la parte de abajo de la jarra. O sea, hay que tener una diferencia de tonos ahí y respetarlo. Todo no puede estar del mismo oscuro. Recuérdense que lo que cuenta la historia son las partes de los medios tonos y las luces. La oscuridad
solo hace falta para que tenga contraste y para que le dé sentido a lo que sea que estés pintando o dibujando en ese momento. Aquí le volvemos a caer con las partes oscuras. Esta mezcla generalmente la hice con un poco de negro y un poco de azul ultramar. Y si ven que el color está muy saturado, le pueden hacer como mezclar un poquitico de naranja para neutralizarlo con su color complementario. Esta parte la hacen bien suave, respetando siempre el dibujo. Otra cosa que tienen que ir haciendo mientras van pintando, se pueden ir parando, echándose para atrás para ver el cuadro desde otro ángulo. Luego se acercan otra vez, no pueden estar pintando todo el tiempo así frente a cómo está el cuadro. Yo en este proceso del cuadro pinté, me eché para atrás, volví, me acerqué para ver si estaba copiando bien los planos, y así van comparando las fases de cada cuadro. Van a ir viendo un poco de avance. Fíjense que en la jarra ya todavía no está suave porque no la hemos suavizado, pero ya va cogiendo un poco más de forma. Y la última fase, que es la que más me gusta a mí, que es la que le gusta a todo el mundo, es cuando vamos a dar solamente detalles. Vamos a darle veladuras, van a aprender qué cosa es una veladura y para qué se usan las veladuras, especialmente para este tipo de trabajo, que es cuando le vamos a dar la sensación esa de cristal, de que es un objeto de cristal. Y por supuesto a todos los demás elementos del cuadro. Pero bueno, ya desde aquí van a empezar a notar el cambio. Todo muy suavecito. Mira, aquí ya estoy suavizando bordes con un pincel suave. Voy pasando por los bordecitos, voy limpiando el pincel. Siempre es importante, recuerden que limpien el pincel para que no se le ensucie la pincelada ni se le contamine el color. Usted pasa el pincel, lo restriega para limpiar los bordes y limpia el pincel y vuelve y hace lo mismo. Así sucesivamente cada vez que vaya a suavizar algo o a difuminar algo. Eso ya le va a ir dando ya la sensación de cristal. Si es necesario, por supuesto, pueden coger un pincel un poco más pequeño para que se puedan meter en las pequeñas áreas, porque si lo hacen con un pincel más grande van a arruinar el dibujo que ya hicieron. O sea, los planos que dibujaron lo van a arruinar porque la pintura está fresca. Así que les recomiendo que usen un pincel más pequeño o con uno que se sientan cómodos, donde puedan trabajar en el área esa que usted desea trabajar. Fíjense cómo se va puliendo poco a poco. Esto no hay manera de hacerlo más rápido. Más rápido no se puede hacer. Los resultados realistas llevan mucha paciencia y mucha observación. Fíjense cómo hay que perderlo suave. Si te está gustando esta fase, por favor déjame un like. Así me embuyes a seguir haciendo más cursos gratuitos como este. Aquí suavizamos la parte de arriba. Recuerden que ahí lo que puse fue solamente los tonos. Un tono al lado del otro. Claro, siempre respetando el dibujo. Y ahora lo que estoy haciendo es suavizándolo también, para que se pierdan y se vayan fundiendo el uno con el otro. También deben tener en cuenta que no deben abusar de las luces. Un medio tono no es lo mismo que una luz intensa. O sea, tienen que respetar esa peculiaridad que tiene cada objeto que estén dibujando. Mira, aquí donde estamos trabajando, por abajo hay una luz, pero es una luz un poco más fuerte que lo que está al lado. Y entonces cuando seque, es que le podemos hacer esa luz, porque de lo contrario, si le hacemos esa luz ahora, tiende a contaminarse. Le podemos hacer una fuerte y después en la próxima fase, como vamos a darle una veladura localizada, ya tenemos que quitar pintura y volver a reactivar las luces. Eso lo van a ver en la próxima clase, que está muy, muy interesante.
o sea, va a ser el terminado. Y estoy seguro que les va a encantar. Y ya después que terminen esto, ya van a ser capaces de dibujar cualquier cuadro realista al óleo, porque solo lo que deben hacer es seguir estos patrones que han aprendido aquí. Aquí bajamos a la parte de la sombra. Esta parte aquí de la sombra, recuerde que tienen que copiar el valor que tiene, porque recuerde que esto es una sombra que está aportando un objeto. Recuerden la importancia que tiene esto. Fíjense que ahora coge mucho más intenso la pintura que estoy poniendo ahí, porque ya creamos una base. Y esto va a ayudar al realismo también del cuadro completo, porque son cosas lógicas que estamos copiando, que entonces el cerebro cuando lo ve lo nota como algo real. Si nos ponemos a inventar la forma de la sombra o inventar planos que no existen, van a empezar a notar cosas raras en el cuadro y que no van a entender. Y es por esa razón, porque no están copiando exactamente lo que están mirando. Entonces vamos a hacerlo muy suave. Vamos por aquí. Esto también lo estoy haciendo con un pincel de cerda suave. Me sentí más cómodo con esto y seguí pintando con él. Bajamos aquí esta parte de aquí de la sombra también. Generalmente las sombras son frías. Se puede hacer sombras cálidas también, pero aquí favorece más hacer las zonas con colores fríos, porque la jarra es un objeto que resalta mucho y entonces casi el objeto principal del cuadro es para donde la vista va a llamar más la atención. Y entonces la sombra, si el objeto tiene un color frío, la sombra que va a aportar va a ser fría, o sea, lleva azul generalmente. Echen un vistazo como va quedando la jarra. Vamos a adelantar un poquitico aquí con la naranja. Lo que vamos a hacer es cubrir. Voy a adelantarlo un poquitico rápido para no perder el tiempo en esa parte. A la naranja todavía le queda bastante trabajo. Fíjense que ahora le ponemos un poco de ocre con naranja, pero un poquitico más, un tono un poco más claro, para que salga, pero no salga tanto, porque no es un objeto que tiene que llamar tanto la atención. En un cuadro todos los objetos no pueden estar llamando la atención, para que no escandalice tanto. Siempre tienen que haber zonas que son más apagadas, zonas que llaman más la atención, y eso es lo que vamos a hacer con la naranja. No va a ser el objeto principal del cuadro, pero por supuesto hay que pintarla bien para que no llame la atención. Algo cuando está mal hecho llama la atención. O sea, dice, lo vamos a hacer como quiera, entonces la vista de todas las personas va a caer sobre la naranja y no sobre otros objetos que queremos que resalten más. Eso es un truco que se aplica a todo lo que estén pintando, ya sea a retrato, a paisaje, a todo. Aquí todavía cambié de pincel, porque la naranja todavía le podemos sacar un poco más de provecho, y cambié un pincel de cerda dura para que se vean los brochazos. La textura de la naranja no es la misma textura que el cristal de la jarra, entonces quiero que se vean un poco más los brochazos, la dirección para donde coge la pintura. Quiero que se vea, por eso cambié para ese tipo de pincel. De todas maneras, en próxima fase vamos a sacarle un poco más de provecho, vamos a hacerle un poquitico más de naranja para que chille un poquitico, pero que no sobresalga tanto. Eso es algo a gusto personal, pero lo van a ir entendiendo con el proceso del cuadro cuando lo empiecen. Ahora con el pincel suave vamos a empezar a suavizar los tonos que pusimos en la naranja, buscando siempre el volumen. Si tiene forma redonda debemos hacerlo de forma circular y así sucesivamente, para que dé esa sensación de tridimensionalidad que la estamos buscando con los valores y con un poquitico de textura cuando le dimos con el pincel de cerda dura. Vamos a hacerlo suavecito.
por las zonas que nos interesen. Ahora vamos a detenernos aquí y pasar un poco más suave por esta zona. Porque esta parte la voy a hacer un poco más suave, porque después en la próxima fase vamos a enfocarnos un poquitico más y entonces vamos a poner un tono parecido a ese, pero que no rompa con los colores que están alrededor, para entonces darle el terminado, que de hecho tiene un poco la forma un poco extraña, pero bueno. Vamos ahora en dirección a la botella. Aquí todavía voy a utilizar un pincel duro porque tenemos que ahora poner pintura, pero recuerden, un poco más diluida, y empezar a mirar los planos. La botella tiene forma redonda, pero hay que respetar los planos porque eso es lo que va a hacer que salga hacia afuera. Aquí el verde este que estoy poniendo es un verde un poco más oscuro, como si fuera un verde carmelitoso así, pero después cuando le demos veladura a esto y lo mezclemos con el otro verde, ya va a salir un poco más el verde, ese verde botella va a salir hacia afuera. Vamos a mezclar aquí para no irnos del rango de tonos. Vamos a probar a ver. Sí, este es un tono más bajo. A mí en lo particular, cuando termino de hacer un cuadro como este, me gusta descansar de hacer este tipo de cuadros porque llevan demasiada paciencia y hay que esperar mucho. Y creo que no va con mi temperamento. Me gusta un poco más la pintura a la prima. En un tiempo voy a hacerle una demostración de un paisaje a la prima, que la ventaja que tiene es que se soluciona en una sola sesión. Empiezas el cuadro hoy y lo terminas hoy. Es un resultado, por supuesto, muy diferente a los resultados realistas, pero eso va con el temperamento de cada persona. A mí me gusta mucho por el tema del terminado. No sé si van notando la diferencia de verdes que hay en todo ese plano que estamos trabajando ahora ahí. Házmelo saber en los comentarios si lo ven. Fíjense que esos verdes nada más lo que tienen es un poco de amarillo para aclararlo, no tiene casi blanco. El blanco es un color que agrisa.
Cuando vayas a aclarar, por ejemplo, un verde, le echas un poco más de amarillo y él va a aclarar más. Si le echas blanco, lo que va a hacer es agrisarlo. Aquí, a este que estoy pintando ahora, le eché un poco blanco a esta zona aquí, porque esa parte en la foto yo la veo con tendencia a gris. Y entonces por eso le eché un poco de blanco. Pero fíjense que hay una diferencia entre ese y los tonos de abajo. Porque todo no puede estar en el mismo rango. Tiene que haber variedad. Entonces yo voy a poner esto que está puesto aquí. Y después, cuando termine de cubrirlo completo, es que suavizamos. Probamos aquí los valores que van en esta zona aquí. Sí. Este es diferente y es el que va. Está puesto en el lugar correcto. Todo este conjunto de valores uno del lado del otro formando estos planos extraños es lo que hace que te dé la sensación de que ahí hay algo. Fíjense ahí cómo queda cuando están puestos uno al lado del otro y se difuminan y se limpian los valores. Queda de esa manera. Aquí lo que queda es trabajar el fondo y esta parte de aquí, que lo vamos a hacer con un pincel duro, porque eso después va a llevar veladuras también. Vamos a mezclar un poco de pintura aquí. Para el fondo es el gris, que les puse blanco con negro, con un poquito de azul y una pizca de vermellón para el fondo. Y con una tonalidad verde porque vamos a hacer ahora el reflejo de la botella atrás. Fíjense que tiene que tener todos esos colores para que no sea tan cortante, que no rompa tanto, porque eso no tiene que estar llamando la atención. Vamos a observarlo bien y vamos a hacerlo un poquitín más rápido para no perder tanto el tiempo en esto, porque no es una cosa que sea tan importante. Vemos aquí. Y llega hasta aquí más o menos. Sí, hasta aquí, correcto. Entonces lo ponemos en esta dirección. Eso es casi que raspando, no tiene tanto pigmento, porque no tiene que tener la misma intensidad. Es casi que raspando con esa misma pintura, tratando de llevarla a todo el lugar en esa zona. Y viene quedando así. Este tonito es un poco más claro, que entra un poquitico de luz reflejada ahí. Lo hacemos igual, raspando. Y si acaso unos amarillos aquí también. Siempre hay que ir rectificando en todo el proceso. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta fase del cuadro. La próxima clase es la fase final, el terminado, donde vas a obtener tu certificado de participación en este curso. Y aquí arriba te dejo un adelanto para que veas de qué va a tratar la última fase de este cuadro.